Bueno, iba a presentar estamos desarrollando un proyecto en la minera Antapacay. Este básicamente es la presentación de lo que vamos a implantar en la minera Antapacay. La minera Antapacay tiene una cosa ahora que tienen que vaciar sus balsas de relave y tal, porque se le está llenando, no tienen dónde echarla. Entonces han buscado esta solución con nosotros. Han confiado en nosotros y esta es la solución que nosotros hemos pensado para ellos. Entonces, bueno, realmente Espinar no es así, ¿no? Es un poco diferente, pero bueno. Entonces, se basa, esto sería, digamos, la planta que vamos a construir. Se basa en un pretratamiento, en una llegada de agua, pretratamiento y luego tratamiento con ósmosis inversa y luego acumulación de agua para vertido a cauce, dentro de los parámetros del EK3, parámetros de riego. La planta, digamos que cuando se presenta esto en nuestra empresa, pues todo el mundo daba unas soluciones que era en base a tratar toda el agua que llegaba a la planta, toda esa agua había que tratarla. Todas las empresas que ofertaron había que tratar toda esa agua. Y nadie miró ni la analítica inicial del agua, ni la analítica a donde la tenían que llevar. Eso es muy importante. Si tú sabes la analítica a donde la tienes que llevar, tú puedes ahorrarle mucho dinero también al cliente. El cliente no tiene energía inagotable ni tiene una fuente de dinero inagotable. En eso se basa nuestro trabajo. Nosotros ese es el valor añadido que le damos. Y donde otros ofertaban a lo mejor 20, 25 millones de dólares, nosotros hemos ofertado 9,5. Esa es la diferencia. Y bueno, básicamente se basa, a ver si vamos pasando un poco para adelante. Sí, en el vídeo, ahí, digamos que esta parte de acá, digamos, este sería el tanque que recogería el agua de llegada. Hay un pretratamiento en el cual hay unas dosificaciones implicadas y hay un pretratamiento antes de entrar en ósmosis con estos filtros multimedia. Estos filtros multimedia lo que hacen es adecuar el agua para que no tengamos problemas aquí. ¿Ok? Y hay unas dosificaciones de un coagulante aquí y hay una adecuación de pH y cloro aquí. Eso es lo que hacemos nosotros. Bueno, básicamente es para transmitiros el tema. Ya podemos pasar a la presentación, si te parece. Bueno, como bien habéis escuchado, yo llevo más de 15 años trabajando he trabajado en Veolia Water, no sé si conocéis la empresa. Bueno, competencia. Aquí no se sabe un día si es competencia o es compañero. Eso nunca se sabe. Esa es la cosa. Entonces, llevo bastantes años en el mundo del agua y a lo largo del mundo he trabajado en muchos sitios. Y he hecho muchas plantas, incluido Estados Unidos. He estado 3 años en Estados Unidos y he hecho muchas plantas de agua, ¿no? Siempre, los maestros que he tenido siempre me han dicho que tú no puedes, o sea, lo mejor siempre es enemigo de lo suficiente. Con eso os digo, donde otra empresa ofertaba 25, nosotros hemos ofertado 9,5. ¿Y vamos a cumplir? Sí, vamos a cumplir. Entonces, no sé si conocéis lo que es la ósmosis inversa, el fenómeno de ósmosis inversa, si lo habéis visto vosotros alguna vez. No sé si conocéis el fenómeno este de membrana, para lo que se utiliza. Básicamente, tú filtrando, tú no eliminas conductividad, no eres capaz de... Para eso se inventó la ósmosis inversa. Existen otros caminos para eliminar conductividad, como puede ser las resinas, ¿no? O la destilación, ¿no? Pero bueno, esto, la separación por membrana es una manera de quitar sal, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Desalación se define genéricamente como el proceso de quitar la sal a algo, no solo al agua salada. ¿Ok? Tú en la industria farmacéutica, por ejemplo, necesitas
tener agua ultra pura, por ejemplo en inyectables. ¿Ok? El tema, aunque la industria farmacéutica, en la parte inyectables, además tiene que cumplir unos requisitos de que tiene que estar a una temperatura en el lazo y todo, ¿no? Pero bueno, básicamente el tratamiento con ósmosis inversa se basa, lo que habéis visto antes en el vídeo, una captación, un pretratamiento, lo que yo os he puesto de lo que es la filtración propiamente dicha y una adecuación química, y luego pasaríamos a la ósmosis inversa. Unas veces el pretratamiento es más exhaustivo, es más fuerte porque tienes unas captaciones mucho peores, que no es el caso, que os he mostrado en el vídeo, y luego a la salida de ósmosis posiblemente hay veces que hay que adecuar el agua, ¿no? Porque el agua está muy desmineralizada y si es para consumo humano, por ejemplo, pues habría que adecuarla, ¿no? Pasaría luego a la acumulación de agua final, que ya no lo he puesto, ¿no? Esta es la agenda. Básicamente la ósmosis, el fenómeno ósmosis se produce de manera natural en la naturaleza. De esta manera, tú pones en contacto dos soluciones que está una más cargada en sales y otra más diluida a través de una membrana semipermeable, y esto se da en la naturaleza, pasa de la solución diluida a la solución concentrada al agua, y hay una diferencia de altura. Eso siempre se ocurre. La ósmosis inversa lo que hace es el fenómeno contrario. Para eso necesitas lo que es meter presión en la solución concentrada, con lo cual concentras mucho más esta solución, pero las sales que hay aquí disueltas no pasan y tendrías un agua con la calidad que tú requieres. Eso es la ósmosis inversa, el fenómeno contrario de lo que es la ósmosis. ¿Ok? Básicamente, aquí tenemos el esquema simplificado, las presiones a las cuales trabajaríamos dependiendo del tipo de agua que te entre. ¿Ok? Esto, por ejemplo, el agua de mar pues necesita más presiones y hay otros concentrados que se producen, ¿no? Que eso, y otras conversiones a las que trabajas. Tú una ósmosis inversa con agua de mar trabajas a unas conversiones en torno al 50%. Eso quiere decir que de todo lo que entra el 50% lo tiras, ¿sabes? Pero siempre tienes que tener un caudal de concentrado. ¿Ok? Porque tienes que eliminar ese exceso de sales que pasan por la membrana, tiene que ir a algún sitio, no se quedan en la membrana. Estas serían las definiciones básicas de lo que manejaríamos en la ósmosis inversa, ¿no? Tendríamos la conversión, que siempre el caudal del permeado partido por el caudal de alimentación por 100, el paso de sales, y el rechazo de sales, el tanto por ciento de rechazo de sales. La ósmosis inversa siempre, en casi todos los elementos, excepto en el boro, está al 98%, 97% siempre. Eso es lo que rechaza. Y el resto se va a rechazo. Siempre el balance de masa, que eso todo el mundo lo conocemos, ¿no? Yo lo he querido poner aquí en esta presentación porque, bueno, es una cosa que manejamos mucho. Esto sería el caudal de entrada, caudal de permeado y el caudal de concentrado. La suma de estos dos es esta. ¿Ok? Entonces, con la concentración pertinente, ¿no? Luego, factores que afectan al proceso de filtración por membrana. Uno, la temperatura en el agua de entrada, la presión osmótica, sí, la diferencia entre el diluido y el concentrado, lo que habíamos antes, la concentración, el pH. El pH, ¿por qué digo pH? El pH, el problema es, existe un índice que se llama de Langelier que te dice si un agua es de tendencia incrustante o es agresiva. Si es incrustante, vas a tener que gastar mucho más producto químico en adecuar el agua para evitar que se te incrusten las membranas, porque hay veces que ya no se pueden recuperar. Como tú hagas mal el cálculo del pH, la membrana al final, no es recuperable. Entonces, hay veces que te conviene más gastar en sulfúrico en la entrada, adecuar pH y poder entrar perfectamente en la ósmosis y ya no vas a tener problema de incrustaciones. Puedes tener problema de otra cosa porque no hayas quitado otras impurezas que tiene el agua, pero ese problema ya no lo vas a tener.
¿vale? También se puede conseguir descalcificando, porque los mayores problemas que tenemos es de calcio y de magnesio, lo que es la entrada en las membranas, también de sílice, también, pero es importante ese dato. ¿Ok? Tenemos parámetros, lo que mencionaba antes, los parámetros de presión y de conversión. Dependiendo del agua, tú puedes calcular la ósmosis que trabaje a una conversión y a una presión determinada, dependiendo del agua de entrada. Por ejemplo, he mencionado antes el agua de mar, ¿no? El agua de mar tienes que tirar aproximadamente el 50% de lo que entra. Porque tiene mucha concentración en sales. Y bueno, la polarización de concentración es una cáscara que se crea con todos los compuestos que va reteniendo la membrana, y si eso no lo tienes en cuenta, pues es muy posible que te quedes sin membrana. Esto es como influye la temperatura de alimentación en lo que es el funcionamiento de la ósmosis. ¿Ok? A más temperatura, menos energía tienes que gastar, pero tienes un problema que rechazas menos en sales, porque el poro de la membrana se te abre, como si lo explicara, y es más fácil que pase alguna impureza por la membrana. Entonces, a menos temperatura es mejor el agua de permeado que te sale, pero tienes que gastar más energía, aumentar la presión en la membrana. A más temperatura, menos presión, la que tiene para conseguir el mismo caudal, pero la calidad es peor en el permeado. Esto es básicamente lo que he dicho antes. ¿Ok? Dice, para cada grado centígrado el flujo de permeado aumenta un 3%. El paso de sales, estimación, el paso de sales aumenta un 6% por cada grado centígrado. Esto, no sé si conocéis un programa que se llama ROSA, que es de Dow Chemical. Ese programa te dice, siempre te pregunta la temperatura y el agua de entrada. Dependiendo de la temperatura que tú le marques, tú te vas a dar cuenta que a más temperatura el permeado que te va a salir en la membrana es peor. ¿Ok? Pero necesitas menos presión, lo que he hablado. El efecto de concentración de sales. Si aumenta la concentración de sales, disminuye el flujo de permeado, eso es verdad. ¿Qué es lo que necesita para tener el mismo flujo de permeado? Aumentar la presión. Tienes que aumentar la presión. ¿Ok? Entonces, si aumenta la concentración a paso de sales, con el aumento de la concentración de sales aumenta el gradiente de concentración de sales, por lo tanto el paso de sales a través de la membrana. Básicamente el aumento de lo que he dicho, ¿no? El tema del flujo de o sea, el agua es peor, necesitamos más presión para aumentar, digamos, para tener el mismo caudal de permeado. Eso es lo que he querido decir con esto, ¿no? ¿Ok? Luego esto, la influencia del pH también sobre el rechazo de sales. Estáis viendo, dependiendo, lo que pasa que en los pH que trabajamos es verdad que siempre trabajamos a partir de 6,5, 7, en esos pH siempre es uniforme, ¿no? Esto es una transparencia que bueno, nunca trabajamos aquí en la zona ácida, no trabajamos, ¿no? Y más o menos se da en el rango, siempre eso, pero existe. Esto es, digamos, lo que sería la membrana de ósmosis inversa con el Bessel. El Bessel es el contenedor donde está la membrana, ¿no? O las membranas, ¿no? Que están todas, ¿no? Y van todas en serie. Tú puedes tener Bessel que tiene 6 membranas, por ejemplo, y van todas en serie, y entonces el concentrado que sale de la primera pasa a la siguiente, y así sucesivamente, de tal manera que la que peor calidad recibe de agua es esta, ¿entiendes? Y por ahí saldría el concentrado, ya que o bien hay veces que es necesario, porque no tienes agua suficiente en la entrada, es necesario
utilizar parte de ese concentrado o bien se tira, ¿no? Hay veces que incluso tenemos ósmosis que reutilizan ese concentrado porque al cliente no le interesa pues tirar todo ese concentrado, pues le genera un problema medioambiental. Entonces pero ya lo siguiente, como está mucho más concentrado, tienes que ampliar lo que sería la conversión para que puedas tirar. Esto, digamos, antes existía una membrana que se llamaba de acetato de celulosa, que funcionaba a unas presiones que eran muy altas, estas fueron las primeras, ¿ok? Y trabajaba en esto, era muy sensible para trabajar en los rangos de pH, ¿ok? Los rechazos eran prácticamente los que, comparado con las modernas, son bastante iguales. Tenía sensibilidad a los microorganismos, temperatura, y tenía una cosa que las membranas de hoy, claro, las membranas de hoy son todas muy buenas, pero esta tenía tolerancia al cloro, la de hoy no tiene tolerancia al cloro, ¿sabes? Pero sí las utilizamos por el tema de la energía, que nos ahorramos bastante energía con respecto a las anteriores, ¿ok? Estas fueron las iniciales y ahora dónde estamos. No se sabe el futuro dónde irá, ya cada vez van sabiendo que son más eficientes energéticamente las membranas y los fabricantes, bueno, pues intentan, o sea, eso es un desafío que tienen, el bajar, el no gastar tanta energía para proveer la misma calidad de agua, ¿no? Esto me he creído conveniente ponerlo, o sea, todo las incidencias que te puedes encontrar dentro de lo que es la membrana, ¿no? Todo lo que se puede, células, partículas, de todo tipo, fibras que se van quedando en lo que es la superficie de la membrana. O sea, la membrana es como si vosotros la vierais, es como un cartucho, ¿no? Un cartucho en el cual por el centro es donde tiene el tubo que sale el permeado. El agua buena se llama así, permeado. Y entonces todo se va quedando en la superficie de la membrana y hay una corriente que atraviesa esa superficie y también se va llevando esas partículas, ¿no? Porque si no, se quedaría obstruido lo que serían las membranas. Y eso es básicamente lo que va reteniendo, ¿no? Ok. Estos son los tipos de ensuciamiento que se pueden producir dentro de lo que es la ósmosis inversa. Puedes tener microbiológico, que en el caso de Antapaccay lo estamos intentando evitar con el tema de la inclusión del cloro en el depósito de cabecera. El cloro también es una cosa muy importante, quería decir, el cloro, cuando tú dosificas hipoclorito sódico en el agua, tienes que tener en cuenta el pH, también es una de las causas por las cuales estamos manejando en Antapaccay la adecuación de pH, porque el pH está demasiado alto y entonces hay una curva que dice que a más pH, cuando tenemos pH en torno a 8,5, pues el ácido hipocloroso no existe. Entonces, el ácido hipocloroso, que sería el cloro libre, que es lo que nos interesa, que es lo que mata bichos, pues no lo tendríamos. Con lo cual, eso, unido a que a más pH también tienes problemas de incrustaciones, pues es necesario manejar el pH para controlar los microorganismos, porque una vez entran en la ósmosis, es muy difícil sacarlos. Si los tienes ya, te crean películas, te crean problemas y ya es muy difícil, ya hay que sanitizar la ósmosis, hay que matar y no lo consigues, no es fácil. Bueno, todo, incluso petróleo, dice que entran, ¿no? Incrustaciones por sales, yo siempre me encuentro incrustaciones por sales de calcio, de magnesio, ¿no? Esas principalmente las que veo, alguna vez sílice también y tal. Y luego tienes que la influencia de la temperatura, tampoco te puedes pasar de temperatura en la ósmosis, o sea, a partir de 25-26 grados ya tienes un problema de degradación también de membrana, ¿ok? No puedes ir subiendo la temperatura todo lo que quieres. Los oxidantes se refiere al tema del cloro, ¿ok? Y tal, los tipos de microorganismos, las bacterias, los hongos, las algas, las levaduras. No quiero tampoco aburrir un poco con esto, ¿no? Pero
pero bueno, esto hemos visto la transparencia de antes, ahí se veían que había filamentosas, que había lo que os he dicho, los carbonatos de calcio, el sulfato de calcio, el óxido de magnesio, menos frecuente el sulfato de bario, el de estroncio, el fluoruro de calcio, y la sílice en alguna vez me la he encontrado, es así, y esa también es complicada de quitar. ¿Okay? Existen productos específicos también para la limpieza de ósmosis, aunque cuando te has quedado tirado en una instalación es fácil recurrir a la sosa y al clorhídrico, que es lo que más se utiliza, pero ya hoy en día los proveedores de membranas y tal recomiendan lo que ya son productos específicos, que llevan unos detergentes determinados y que son muy adecuados, ¿no? Pero cuando te quedas que no tienes nada y tienes que tirar de clorhídrico, que es el muriático, y con clorhídrico se consiguen quitar también las incrustaciones de calcio y de magnesio, ¿eh? ¿Ok? Pero no es lo mejor. Luego, consecuencia de la incidencia. Pues influye en la calidad y en la cantidad de permeado. ¿Sabes? Ahí yo me encontré una instalación de una ósmosis que fueron compañeros a limpiarla porque, bueno, se la había incrustado y no lo consiguieron, estaban las membranas ya muertas, no eran capaces de sacar. El cliente, después de darle las explicaciones, no somos capaces mis compañeros no eran capaces de quitarle las incrustaciones por mucho que lavaban. Dijo, bien, contrató a otra empresa y al poco tiempo me llamó y dice, oye, esto aquí os habéis equivocado porque han venido otros señores, han limpiado y ha quedado esto perfecto. Total, que a mí eran unos señores que eran unos grandes profesionales, estos que habían ido a limpiar, entonces me extrañó eso que le pasó, ¿no? No lo supe entender, ¿no? Entonces, cuando llegué a la instalación me di cuenta que la ósmosis que tenía había dejado de ser ósmosis. Ya entraba el mismo agua que entraba, salía. ¿Eso qué me indicó? ¿Sabes? Me indicó que sí, en caudal estaba bien, pero lo que le había pasado era que le habían perforado las membranas. Entonces eso sí, tened en cuenta eso, ¿no? Porque hay gente, bueno, es que yo no voy a hablar mal de nadie, ¿no? Pero ni voy a decir la empresa que lo hizo, ¿no? Pero me pasó eso, ¿no? O sea que, y claro, yo ahora le tuve que explicar un poco lo que le había pasado, ¿sabe? Al cliente, ¿no? Pero por eso yo no dudaba de mi gente, no dudaba en ese momento y digo, pues le ha pasado eso. Y os contaré ahora por qué le pasó eso. ¿Ok? Y luego mis compañeros tenían razón, lo del cambio, o sea, ellos decían que ya la membrana no eran capaces de recuperarla, que podían seguir funcionando, sí, pero a menos caudal y aumentando un poco el rechazo, eran capaces de seguir funcionando, pero ya iban a gastar más energía. Le aconsejé cambiar las membranas, el hombre no lo hizo y le pasó eso. Ya luego no podía pintar puertas tampoco, porque le salían las puertas, tenían manchas y demás, ¿no? Luego, el cambio, lo que he comentado, ¿no? Cambia en rechazo de sales, puede llegar incluso a darse el caso, lo que he comentado, de tener la misma cantidad de sales a la salida, o sea, en la parte de permeado, y la presión diferencial que aumenta. Hay una serie de aspectos dentro de la ósmosis que te das cuenta tú enseguida, ¿no? O sea, ya no eres capaz de producir el permeado que producías antes, has aumentado mucho la presión entre etapas, te das cuenta rápido. Si eso tú no lo atacas rápido, los equipos, o sea, la membrana va a ser irrecuperable si tú no detectas esas cosas. Eso es fundamental del operador que esté con un equipo de estos, es fundamental que se dé cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a mí realmente me llevó poco tiempo ver ese caso porque me di cuenta de los caudales, ¿no? Rápido, ¿no? Y de la calidad de agua, ¿no? Pero cuando tienes todo esto es lo que hay que evaluar, ¿no? Los parámetros que tú tenías que normalmente tiene que funcionar. La ósmosis tiene todo tipo si está bien llevada, tiene todo tipo de alarmas. El análisis de agua a la entrada,
la comprobación que tiene que tener el mantenimiento tiene que llevar un análisis con su laboratorio de lo que le está saliendo. Hay que calibrar equipos, hay que comprobarlos todos los días. Yo me he encontrado equipos que estaban fijos en un pH también determinado, por ejemplo, en cloro también estaban fijos, y donde decía 0,5 resulta que tenía 3. Y entonces tú, para quitar el cloro, el producto que estabas utilizando ya no llegaba. Y también se me daba el caso de que, claro, al no llegar no estabas avisando tú a la ósmosis de que te estaba entrando cloro, y el cloro se carga la membrana. Entonces, hay cosas que hay que estar encima, ¿ok? Y ya al final, si ya has tenido un tema grande, hay que analizar por qué se te ha producido, ¿no? Eso saca la membrana y hay que mandarlo al laboratorio a que la corten, y hay que saber exactamente el origen de las incrustaciones, todo lo que tenga, para atacarlo, ¿no? Porque nunca se sabe. En alguna instalación lo hemos tenido que hacer, ¿no? Por algún pretratamiento que no estaba bien, ¿no? Esto básicamente para avisaros de dónde tienen que estar lo que nos indicaría a nosotros que la ósmosis no va bien, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Comenzar a planear la estrategia al primer indicio de cualquier mínimo cambio, sea el que sea. O sea, tú ya tienes que tener previsto, aquí está pasando algo, ahora ya no me está, tengo que aumentar la presión, ya voy a meter en mi programa de mantenimiento, voy a prever ya que tengo que limpiar, por ejemplo, ¿no? O voy a atacar de esta manera, ¿no? O voy a... esto os lo he dejado, bueno, que está claro, ¿no? Lo de las especificaciones del fabricante no se deben nunca de... si no excede las especificaciones que dice el fabricante, nunca vas a tener problemas. Y en todas eso, ¿no? Luego, estos ya los parámetros para optimización de lavados, ¿no? Hay una cosa, y ahora os he señalado lo que le pasó a este cliente. Esto fue lo que le pasó, que utilizaron la bomba de alta presión para meter el producto químico. La bomba de alta presión está hecha para que la ósmosis funcione, pero no es para lavar. ¿Ok? La bomba de alta presión puede darte, en algunos casos, puedes trabajar con 15 kilos, 15 bares, o puede, pero no es la adecuada, ¿no? Nosotros lo que requerimos cuando tenemos que lavar una ósmosis es caudal, pero presión no. De hecho, por la parte de permeado no tiene que salir caudal casi ninguno, ¿sabes? Y esto fue lo que les pasó a estos señores, que metieron la bomba de alta presión a recircular y con 12, 13 kilos, 14 kilos, le metieron clorhídrico. Bueno, es una oportunidad, tú siempre, eso yo lo veo como una oportunidad, ¿no? Para que el cliente confíe más en ti, ¿no? O sea que sí, rápidamente, yo creo que si yo te he dicho que esto no va y llamas a otro, pues al final, y el otro te hace gastar más dinero, porque encima tuvo que pagar la factura del otro también. Entonces, eso fue lo que pasó. Así que si estás en una instalación de este tipo, nunca utilicéis la bomba de alta para lavar. Aunque te diga, como yo me he encontrado por ahí gente, yo siempre he utilizado esto y a mí no me ha pasado nada. Bueno, pues ¿te ha pasado nada o que tú no te has dado cuenta? Que esa es la siguiente, que a lo mejor tú no lo has visto, que no te ha pasado nada. ¿Sabes? Y esto ya son instalaciones, digamos, por el mundo de lo que sería. Imaginaos con esta bomba, esta es la bomba de alta, imaginaos, o sea, haberle metido clorhídrico y haber metido eso, otra instalación, o sea, esto ya son instalaciones de desaladoras grandes, ¿no? De agua de mar, ¿no? Siempre lo que he dicho, ¿no? Esto es grandísimo, esto es impresionante. Curiosamente el agua de mar, si le hacen un buen pretratamiento, nunca tienen ningún problema, ¿no? O sea, están al 50%, como tienen mucho caudal de rechazo, ¿sabes? No arrastra muchísimo, no tienes problemas, ¿no? Ok, y esta otra que he puesto, esta es preciosa, ¿no? Y estas, las bombas de alta, pues están al fondo, ¿no? Están aquí al inicio, ¿no? Siempre, ¿no? Y
Esto sería la llegada, ¿no? Y esto como metería, ¿no? Y aquí tienes todo lo que sea. Esto no es Antapacay, porque Antapacay es más pequeño, ¿no? Pero bueno, a esto es donde queremos ir. ¿Ok? A ver si en un futuro esto es donde queremos hacer obras EPC, que seamos capaces de hacer esto. Y creo que gente para hacerla tenemos y ganas también. Buenas tardes a todos. Antonio, una pregunta. Después de tu experiencia en diferentes plantas por diferentes partes del mundo, ¿cuál crees que sería el punto más crítico a la hora de realizar el diseño de una planta donde tengamos una tecnología tipo ósmosis inversa, como la que estamos hablando actualmente, después de haberte encontrado, o tanto en Estados Unidos como en la zona de Oriente Medio, cuando has estado, en España, en Europa? ¿Cuál sería el punto más crítico en el que tú te centrarías a la hora de realizar un diseño de una planta para su buena operación y mantenimiento a lo largo de todos los años? Bueno, lo principal es diseñar un buen pretratamiento. Nunca, o sea, la ósmosis es el final. Tú le tienes que meter agua buena a la ósmosis. Si tú diseñas mal el pretratamiento, estás perdido. Eso siempre. O sea, luego también me he encontrado casos donde en algún caso no se ha mirado el agua de entrada. Yo estuve en una instalación en México, esa la pongo siempre de ejemplo, que digamos una empresa importante había comprado unos equipos a otra empresa que no sé si conocéis, Degremont. Degremont es una empresa importantísima en el mundo del agua. Entonces los de Degremont son grandes profesionales, igual que los de Veolia, en la competencia de Veolia. Entonces Degremont pues puso en su oferta: yo voy a tratar este agua. Y por parte de la empresa importante que me llama a mí, nadie lo leyó. Entonces Degremont lo llama: oye, tu planta no funciona. Era una planta en base a resina, por decirte algo. Y dice: ¿mi planta por qué no funciona?, preguntó Degremont. Dice: pues porque tengo que regenerar antes. ¿Entiendes? Entonces tienes que regenerar antes, ¿por qué? Entonces analizaron el agua de entrada y resulta que el agua que había puesto Degremont no se parecía en nada al agua que tenían en el pozo estos señores. Tenían la de perder. Con Degremont tenía toda la razón del mundo. ¿Entiendes? Por eso es muy importante en todas las ofertas y en todos los estudios saber exactamente lo que vas a tener, ¿no?, en la entrada, ¿no? Eso es fundamental. Si tú no te cubres, estás perdido. El cliente te puede hacer lo que quiere. Entonces, lo que vas a tratar lo tienes que tener súper claro. Y luego, el agua que vas a dar, también la tienes que tener amarrada. O sea, también la tienes que tener cerrada. Si tú no cierras esas dos cosas, el cliente te tiene en sus manos. ¿Entiendes? Por ejemplo, con Antapacay, en concreto, que no es culpa de Antapacay, pero seguramente es porque no está acostumbrado, hemos luchado por tener eso cerrado. Y lo hemos conseguido. Si no, no teníamos manera de defender nuestra obra. ¿Entiendes? Eso os lo aconsejo siempre. Y luego a la hora de diseñar siempre el pretratamiento es lo fundamental. A la hora de tener los equipos de ósmosis inversa, siempre te centras, y donde tienes que hacer e invertir en energías y eso es en la parte de pretratamiento. Antonio, yo tengo una pregunta. Tú mencionabas que nuestra propuesta fue de 9 millones más o menos y que la propuesta de los otros postores está alrededor de 20, ¿no? 20, 25. Claro. ¿Sabemos por qué la diferencia? O sea, entiendo que ambos cumplimos los mismos niveles de servicio, ¿no? Entonces, claro, eso va... lo comentaba ayer con el equipo y la verdad nos sorprendía la diferencia, ¿no? ¿Tenemos identificado en dónde están las brechas? Sí, está identificado. Está identificado que nosotros tratamos la mitad de agua que los competidores. Esto va a estar relacionado con a dónde tienes que llevar el agua. ¿De qué te vale tener un agua ultra pura si lo que te están pidiendo son parámetros de riego EKE3 de 1? ¿Entiendes? Pues la competencia ha dicho: no, yo trato toda el agua.
y sacas agua ultrapura para verterla a un río. No tiene sentido. Eso, ahí hemos ayudado al cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros hubiésemos también tratado todo el agua, aparte del CAPEX que tiene una inversión superior, también tiene una inversión en energía superior. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde yo os quiero incidir, ¿no? Entonces, todo eso ese es nuestro fuerte, ¿no? O sea, ese es el valor añadido que nosotros tenemos que darle al cliente. Si nosotros vamos a precio con alguien, es muy posible que no podamos llegar, ¿no? Sino porque al final sí, nosotros nos fabricamos, ¿no? Nosotros tenemos que comprar, aunque sea un taller, pero tenemos que comprar. Ese taller le mete su beneficio, ¿no? Y nosotros le tenemos que meter beneficio también. Entonces, tenemos que tener algún valor añadido. El valor añadido es que nos vean como alguien que aportamos. ¿Dónde aportamos? Precisamente ahí, en la ingeniería que nosotros desarrollamos, y en hacerle ver y solucionarle el problema al cliente. Antonio, una pregunta. Si bien comentas que el agua de entrada es muy importante para el sistema de osmosis inversa, ¿cómo evalúas hasta qué punto o hasta económicamente cuánto tendrías que invertir en esa agua para volverla asequible para estar en este sistema? Me refiero a que si de repente tú ves que el agua de entrada ya es muy mala, digamos, cambias y ya no usas osmosis sistemas, Vale. osmosis sino otra. ¿Qué parámetros usas para ver eso? Sí, el agua de entrada, yo necesito que un cliente me diga el agua de entrada que tiene. Lo que no me valía, por ejemplo, el tema de Antapacay, era que no me lo decía. Entonces no me dices el agua de entrada y yo ¿cómo te voy a hacer una oferta? No, pero es el agua que tengo en la balsa. Ya, pero dame una caracterización de ese agua. Yo necesito tener un análisis de ese agua. Y sacaba muestras de diferentes sitios que tenía a lo largo de la mina. Me decía, bueno, y digo, con esa tienes que poner este pretratamiento. No, pero no tengo dinero para ese pretratamiento. Bueno, pues hay que sacar de otro sitio. ¿Entiendes? Entonces fuimos afinando con ellos. Ellos han trabajado mucho también si personalizamos en Antapacay, ¿no? Han buscado mucho la fuente segura que tenían, ¿sabes? Pero no obstante nosotros tenemos metido que está el agua que tú me has dado, ¿sabes? Que con otro agua no puedo, ¿sabes? Que es una cosa. Eso sinceramente, cualquier empresa que trate agua en el mundo te va a decir que necesita la caracterización del agua de entrada, eso siempre, pues si no es capaz de darte una oferta. Y si el agua era muy mala, ya no era osmosis inversa, ya no, tenías que cambiar de... No, si el agua es muy mala, seguramente, o sea, aparte de un pretratamiento que sería que te tienes que gastar mucho dinero, otro tipo de conversión también. El agua de mar, ¿no? El agua de mar, yo lo he mencionado, que el agua de mar es un agua que tiene mucha sal, ¿no? Tiene muchas sales disueltas, ¿no? Entonces, además, he mencionado, a más concentración también necesitaría más presión, pero no solo más presión, también necesita variar lo que es la conversión. O sea, en el agua del mar se utiliza en torno a eso, al 50% de lo que entra, o sea, entra el 100%, sale el 50% por permeado y el 50% por rechazo. Eso es lo que se hace en agua de mar.